Saludo para mi gente de Fútbol Sin Táctica. Qué alegría, qué emoción volver a estar con ustedes. Hoy, como siempre, con un super programa, un super invitado, que yo sé que muchos de ustedes lo van a reconocer. Mucho tiempo en el ámbito del fútbol, de los medios de comunicación. Caliche, ¿cómo estás, ¿Qué hombre? más, Will? ¿Cómo vamos? Muy bien, Saludo ¿y para vos? vos, a todos los amigos de Fútbol Sin Táctica. Sí, como decís, hoy con un gran invitado, periodista, 28 años, si no estoy mal, de periodismo. Y Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, Caliche, Willy, un abrazo, un saludo para todos y muy contento, muy emocionado de poder compartir con ustedes este espacio y bueno, contar un poquito de lo que han sido todos estos años de mi vivencia a través de lo que fueron 28 años en Caracol Radio, en un programa, no digamos un programa, una transmisión, como fue Todo Fútbol o es Todo Fútbol, que antes se llamaba el Carrusel El Caracol. carrusel. A usted no le Es el mismo de tocó, Carrusel usted. Deportivo. Es el mismo el Carrusel Claro. Deportivo, Todo Fútbol, que comenzó precisamente con la dirección del doctor Hernán Peláez, que lo hacíamos en Caracol todas las tardes de los domingos, pero ya después cuando se presentó lo de la televisación, que hubo partidos sábado por la tarde, por la noche, el domingo por la tarde, por la noche, se perdió un poquito la contundencia del programa, porque lo bueno era que los partidos de fútbol eran los domingos a las A 3 y las tres y 30 de la media. tarde. ¿A usted le tocó Caliche? Claro. Sí. Pues todavía, Estaba en muy estos días hay chiquito. No, partidos no, a las no, 3 de pero la le tarde. tocó cuando todos los Todos los No, partidos no, eran partidos a eran las no, a no, tres y las no. 3 y media. media. No, no, no. Me tocó Estamos Bueno, con, sábado, estamos domingo, con niños y banderos, ¿cierto? prácticamente. Estamos. Entonces, cuando era pura radio. Es que yo sí pura me acuerdo radio. porque la gente iba al estadio era con el Con radiecito. el radiecito y entonces Carrusel Caracol, Todo Fútbol, el Carrusel Deportivo, porque ya se le indujo información de otros deportes, por ejemplo, los domingos hacía mucha falta saber de los ciclistas colombianos en Europa, de los deportes colombianos o los deportistas colombianos en atletismo o baloncesto en Estados Unidos. Entonces se le fueron metiendo otros deportes, por eso se llama ya el carrusel deportivo. Carrusel O sea, no deportivo. hacía solo fútbol, No, hacías. inicialmente sí era fútbol, todo fútbol. Cuando nació con el doctor Hernán Peláez, con Adolfo Pérez, con César Augusto Londoño, Era buen todo eso, combo. sí, era Buen buen combo. combo. Y se hacía pues muy bien con todos los estadios del país de manera simultánea. Sí. Se informaba todo lo que pasaba en todos los estadios, cuando había gol, cuando había expulsión, y única y exclusivamente de fútbol. Esa Ay, te época pregunto, muy en esa bacana. época, bueno, no, que no había celular, nada de eso, ¿cómo era la comunicación? No, pero, no, no, es en serio. No, Caliche, Eso, pues no, si no, había celular. ¿sí había No, celular? vea, yo les voy a No, contar ¿cómo una que sí había anécdota para celular? que Cuando arranquemos empezaste de no una vez. había No, pues celular. cuando Ah, empezaste hace no, cuando 28 años, empecé, no. no. Entonces, Ah, No, ¿cómo no, sabías que no, había yo es gol? que yo estuve hasta el 2016. Ah, sí. por eso, pero entonces, por ejemplo, ¿cómo te informaban acá que había gol en Bogotá? Eh, las emisoras anteriormente, y eso hace muchos años, escuchaban lo que era la matriz, la más importante, en Bogotá. Y en Ok. Bogotá habían quienes escuchaban las transmisiones de las otras ciudades. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, un muchacho podía estar en Bogotá chequeando, que es un término de la radio, De la que chica. nosotros debemos escuchando. Partido América Cúcuta en el Pascual Guerrero y los de Cali narraban gol, entonces les decía a los de Bogotá, hey, gol en Cali. Y el operador de sonido de Bogotá metía la transmisión de Cali y se escuchaba el gol a nivel nacional. Sí, Pero eso era sí. en tiempo, no, no, no habían como muchos espacios de tiempo. Digo por la Sí, tecnología. O sí, sea, sí. el gol pasó, lo están anunciando en este No, momento en cuando había Bogotá, gol, pero fue ahí hace mismo, 5 o 10 gol minutos. En Cali, ahí mismo al aire, de Pero el una gol vez. había No, pasado hace como 10 no, Caliche, ahí minutos. No, mismo, había sido que el un narrador sábado. se demoraba una hora narrando un gol Ah, anteriormente, Ah, sí, bueno, sí, entonces le sí. daba tiempo. eso Y Bueno, sí. había unos narradores, bueno, Muy también hoy bueno. por hoy, pero unos narradores con unos vozarrones de un tipo de esos tomaba aire, gol, y se podía demorar ahí 5 minutos y todo lo demás. Qué bacán. Y eso hacía que la radio, y por eso la radio tuvo su contundencia, fue el medio de comunicación más importante. ¿Por qué? Por la inmediatez. Ujú. La inmediatez. Entonces la radio, claro, ahí mismo de una, conectaba gol en Barranquilla, ¡pum! De una.
y ahí mismo todo el mundo se enteraba quién hizo el gol, si iba Era muy ganando Junior o bacano, es no. uno aquí con el Con el Me radiecito. imagino. radiecito, sí. Sí, muy aburrido era ahora uno viéndolo de una en televisión en vivo. Eh, No, es que ese era el programa y es más, mucha gente iba a ver el partido al estadio con el radio y pendiente de los De- partidos de otras ciudades. sí, Y la sí. gente le gustaba eso. Ahora, se volvía muy emocionante, muy espectacular, muy bacano cuando los últimos partidos para saber quiénes ¿Quién entran a los pasaba? 8. ¿Quién Que pasaba? tal equipo necesita un empate, que jugando con el esto, resultado de la otra eso, y ciudad, que todo. pierdan 4 equipos y que 2 empaten Sí. y que haya una Y goleada. que haya luna llena, eso pasaba con Exactamente. el Medellín, ¿no? Con el Y entonces, Medellín, en la última fecha, eso se vuelve muy emocionante, muy atractivo y muy bacano porque la gente está pendiente de esos resultados. claro. Claro, Iván, claro. te pregunto, entonces ahora que estás dedicado, ¿te dejaste de trabajar en el 2016? Yo salí de Caracol en el 2016, me presenté, yo venía trabajando en el SENA dando clases de comunicación. Hubo una convocatoria de la Comisión Nacional del Servicio Civil, me presenté, gracias a Dios pasé y me vinculé al SENA como instructor y allá ¿Estás de trabajo docente? exactamente de comunicación Bacano. y dejé la radio ya. Iván Darío está más preparado que vos sos magíster, ¿cierto? Sí, yo tengo una maestría en educación, yo soy sociólogo, soy comunicador social y tengo una especialización en investigación y docencia Hoy universitaria. ¿Quién, 28 años de experiencia, quién marica, eso lo ve ya. ahí con ¿Usted esa cuántos cara? mundiales? Yo fui a 2 mundiales, casi voy al tercero, pero estuve No en 2 mundiales, no clasificaste, te sacaron en clasifiqué, las eliminatorias. porque sí, sí, en una nochecita me eliminaron, porque en el Mundial de Italia 90 me llegó una carta de Caracol y me dijo, usted está seleccionado con el equipo de Caracol para ir a transmitir el Mundial de Italia 90 en el máster en Caracol, Bogotá, tal cosa. Bueno, me llegó todo, me fui para allá. Cuando yo llegué a Bogotá, el doctor Hernán Peláez me dijo, vea, hay un señor que se llama Jaime Ortiz Alvear, él ya murió, un señor que en la radio, él era caleño y todo lo demás, hacía un programa de salsa muy bueno por Caracol, el show de la salsa creo que se llamaba, los sábados por la noche, y él estaba muy enfermo. Y entonces me dijo el doctor Peláez, si Jaime Ortiz Alvear no se recupera, usted va para Italia. Si no, se queda en el máster acá en Bogotá. Bueno, doctor, listo, no hay problema. Hasta última hora Jaime Ortiz estaba enfermo. Llegó el día, el momento del viaje, Jaime Ortiz, ¡ay, me alivié! Te faltó calle, hubieras hablado Sí. ahora con los médicos en el hospital. Entonces, me perdí el Mundial de Italia 90, pero me tocó estar allá en Bogotá, mes y medio, en el máster de Caracol, que cuando se daña la transmisión, que yo no sé Los qué, que hay que Sí, entrar, sí, bueno, sí, ya sí. retomamos el sonido con nuestros compañeros. Bueno, luego para Estados Unidos 94 clasifiqué. Ahí sí me Ahí sí. mandaron a Dallas, A Dallas no, a Noticias. Dallas, Ah, Texas. Dallas, Texas, Dallas, Allá Texas. era el IBC, que era el Centro de Comunicaciones. Mm, Allá estuve mes y medio, pasó el Mundial de Estados Unidos 94 y volvió Caracol y me llevó a A Francia Francia 98. 98. Allá estuve en París. Oiga, yo llegué a meter eh, las patas. ¿Por qué, Porque hombre? cuando él em, empezó a decir que no pudo ir a Italia 90, entonces yo le iba a decir, o sea que fuiste a México 86. Yo, no, yo Pues, ¿sabe creí, qué? yo creí que había ido a los no. pasados, marica. Hasta ahí no se va a hacer, No. se va a hacer lesionar. No, Se no, va a no. hacer lesionar. No, Pero no, Bueno, bueno, tuve la fortuna de estar en 2 mundiales, una experiencia muy bonita, muy grata, trabajar con una gran empresa como Caracol Radio, con tecnología de punta y todo lo en esa demás. época, pues. Estaba pues, apenas medio despuntando la internet, Mm, pero no había mucho internet, entonces se estaba trabajando mucho en ese sentido, tratando de tener comunicación, sonido 24 horas en todos los estadios y todo eso. eso hombre, era muy yo no he bacano. ido a un mundial, pero ya me corrige. Tengo un amigo que de hecho estuvo en el último de Qatar y él me dice, marica, después de uno ir a un mundial, ver Ya se el puede fútbol, morir. no, ver el fútbol de acá se te hace hasta aburrido. No Sí. solo los partidos,
sino el ambiente, la El logística, espectáculo. todo. Sí, No sé, eso es de locos, eso es un montaje muy grande y ver uno verdaderamente la pasión por el fútbol, porque es que uno aquí no ve nada. Por ejemplo, uno se queda asustado de ver los alemanes cuando van para un estadio. Esos son unos manes grandísimos con un six-pack de cerveza en la mano. Glu, 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 toman cerveza y dele, botan y dele. Viendo uno los ingleses antes con la botella de whisky, tomando y después de los partidos, Y todo viendo uno a los borracho. colombianos atracando eso. No, no, viendo uno de los colombianos que Mentira, bailando mentira. con banderas. Por es que a ejemplo, este man Mentiras. tiró cerveza, pero acá quedó un poquito. los argentinos muy agresivos, con muchos cánticos y muchas cosas muy desafiantes, Ofensivas. ofensivas. Por ejemplo, a los colombianos, que coqueros, que yo no sé qué, nos gritaban y ¿Por las todo. cocaditas de la costa o Sí, qué? sí, las que tienen el El- coquito. Y todo eso. Y hace que el ambiente del fútbol sea pues como una diversidad cultural, social, muy interesante, muy llamativa. Pero lo que se vive en un mundial, eso es único. Entonces llegas acá y uno venir a ver A ver, acá, Medellín, Chico. Jaguares. Patriotas, sí, no, y la Y que los organización, hinchas todo. de Jaguares peleando con la policía. Bueno, Mordiéndolos. y vamos a Ajá, hacer una sección que se llama capitán, titular y suplente. Ave María. Yo te doy Espere, tres pues, yo me nombres anestesio. y usted los coloca así en su orden de importancia, pero es suave. Capitán, Titular y Titular y suplente. suplente. bueno, capitán, titular y suplente. Entonces Willy, acordame empezamos. que no se me olvide, capitán. Y le dijo a Will que lo acordara. No, usted sí está más perdido también. Ay, 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 Saquemos. no le va a nadie. Bueno, Bueno, hágale Weimar pues. Muñoz, Hernán Peláez y Carlos Antonio Vélez. A ver, yo no tuve de pronto mucho tiempo la fortuna de trabajar con Carlos Antonio Vélez. Lo hice en mis inicios de la radio, por allá en 1986, cuando en el grupo radial colombiano estaba Oscar Rentería y Carlos Antonio Vélez. Entonces yo estaba muy pelado y no dimensionaba pues todo lo que era Carlos Antonio Vélez y lo que es hoy en día. Sí tuve la fortuna de trabajar mucho con Weimar Muñoz y con el doctor Hernán Peláez. A mí me parece que Capitán, ¿quién entonces, Iván el Darío? doctor Hernán Peláez, una persona muy cerebral, muy astuto para manejar la magia de la radio, porque a pesar de que él no era el conocedor, por ejemplo, de la táctica y la estrategia de lo que habla Carlos Antonio Vélez, que la chique, que la grande, pero Hernán Peláez lo decía en un lenguaje muy ameno, una Muy transmisión cotidiano. muy cotidiana, muy que todo el mundo la entendía, y eso fue lo que hizo que el doctor Hernán Peláez fuera un gran comentarista. No la profundidad del comentario, sino la manera como le llegaba a la gente, de una manera asequible, Está- fácil, agradable, Qué entretenido. buen análisis ese. Sí, entonces a mí me parece Entonces, capitán Capitán, Hernán, Hernán Hernán Peláez, Peláez. titular, Titular. Weimar Muñoz, Sí. maestro Weimar, le tengo mucho que agradecer, lo admiro demasiado, una persona muy estudioso del fútbol, de la táctica, de la estrategia y aparte de eso, con un gran conocimiento del medio de comunicación, porque Weimar lo dice, fue un programa que fue, es. ¿Todavía está no? No, no, ese yo se creo que ya se acabó. Sí, acabó, Sí, Weimar lo dice, ya no lo dice. ya ya no no lo lo No, dice. pero dice, hace no. ya varios años, Sí, hace ¿cierto? como 3 o 4 años acabó el Sí. programa Caliche. Estos pelados No, de es que No. ahora no. no. Pero Weimar, primero, sabe mucho de fútbol, porque el Sí. hombre Y lo estudió, estudia. y él estudió Lo técnico de estudió, fútbol, Él sí, lo estudió. ¿cierto? estudió y conocedor del medio. Entonces, Weimar lo dice, un programa que todo el mundo escuchaba de Sí. 1 a 3 de la tarde, por ejemplo, y el hombre sabía cómo manejaba el periodismo deportivo, qué le gustaba a la gente, los comentarios, cuando hacía sus editoriales, sus cartas y todo eso. Oh, Qué calidad. señor, qué calidad. Y entonces Eh, suplente Muy Carlos respeto. Antonio. Y suplente Carlos Antonio, qué pena, pero No, no, es mucho, yo yo con creo él que no ni de trabajé mucho, no lo conocí suplente. mucho. Pero Ese es de en amores este y momento todo el mundo odios. está de acuerdo con él. No, no, de todas Él es maneras, de amores, amores y odios. ese señor Carlos Antonio, eso es de amores y odios, Sí. porque también hay que reconocer que cuando él ama,
se entrega con pasión y Sí. habla de una muy buena manera, Eh, pero cuando odia es un enemigo. pero yo pensaría, Iván Darío, que dentro de las directrices del periodismo está el respeto, porque Sí, vos finalmente estás hablando de personas, pues, y vos así no estés de acuerdo con la función o la labor que está desempeñando alguien como profesional, tenés que ser respetuoso a la hora de expresarte, ¿cierto? Yo pienso que claro. lo que pasa es que aquí somos muy amarillistas y nos encanta eso. Yo creo que, mira, lo hablamos en un De pronto programa. es que eso le puede gustar a la A la gente, gente, que él hable de por lo madera, pum, morbosos, pum, por pum, lo pum, y amarillistas. exactamente, que Carlos Antonio Vélez es un berraco, porque eso sí le habla de frente a los técnicos y le dicen las cosas como no. Hay que saberlas decir, Sí, ¿cierto, Will? sí, total. Hay Es que que saber, y más en un medio de comunicación donde maneja en un tanta programa lo gente. hablamos, yo creo que nadie desconoce que él tiene el conocimiento, Sí, pero también en lo que se dijo, es que estuviste 28 años en el medio, está el rating, y ajá, él sabe que lo que él hace le da rating. le da Él puede rating. pensar otras cosas, pero él dice, Esto lo que yo hago es lo que hace que yo esté vigente". Ve a Caliche, Willy, no vamos muy lejos. Iván Mejía Álvarez. Iván Igual Mejía Álvarez, otro Carlos Antonio otro Carlos Vélez. Antonio Vélez, inclusive hasta más directo, más primario, y sí que era de odios, porque al que odiaba a Sí. Iván Mejía era de una, ¡pum! Se la metía sin consideración, y Carlos Antonio de pronto es un poquito más, Mesurado. sí, pero Iván Mejía, ¿y qué? Ese era el que le El gustaba a la rating, gente, el Sí, esos rating, dos, esos 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 dos. 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 Y Y que entonces, mire, mantenían peleando para acabar de no, ajustar Y después pero se organizaron y hasta hicieron un programa con juntos. Ellos Hernán, y hicieron con un, Hernán pelearon, Peláez. ahí y pelearon en el programa. peleaban entre ellos. Entonces, lo que hizo Hernán Peláez con Iván Mejía, El Pulso del Fútbol, Mm, que fue también un Sí, programa que le dio mucho éxito a Caracol. ¿Por qué? Porque era eh, Hernán Peláez un comentarista mesurado, tranquilo y respetuoso. Iván Mejía, un comentarista que tiene el conocimiento, pero de pronto muy primario. Entonces ahí había como un equilibrio. Y mientras que Iván Mejía le daba duro, criticaba a un técnico, a un futbolista, Hernán Pelado, hombre, cálmese, vea, tranquilo, respire, tome un poquito de agua, no sea así. Y eso le gustaba a la Sí, gente. sí, Y sí, El sí. Pulso del Fútbol fue un programa que durante muchos años tuvo Caracol al mediodía, con un rating El altísimo, berraco. altísimo. listo, ahí no Bueno, nos quedó. Iván, seguimos con capitán titular y suplente. Ya lo hicimos, Willy. Sí, seguimos con otros. ¿Cómo es? Tiene problemas de Oiga, y se memoria. quedó No, pensando, es que, Sí. ay, no, verdad, no, o sea, que no. ya Tiene acabamos. problemas de Lo que pasa memoria. es que tenemos varios ítems Ítems. de Bueno, capitán. Pero ¿Listo? bueno. lo pusiste Entonces, a dudar, es que sí. pensaba que ya terminamos. Yo, ay, Ah, pucha, ya lo dije. Bueno, capitán titular y suplente. Willington Ortiz, Pibe Valderrama y René Higuita. ¿Quién sería el capitán para vos, Iván? el capitán, no, yo creo que el pibe Valderrama, el pibe fue un futbolista muy cerebral, un futbolista muy inteligente, con una muy notoria astucia para jugar al fútbol, el pase filtrado, la zona libre, la jugada impensada, la sorpresa, un jugador que sabía ubicarse muy bien en la cancha y pese a eso no corría, porque el pibe no corría mucho, hacía un trotecito, se la tiraban a él, pero él sí sabía ubicar muy bien. Entonces me parece que el pibe tuvo un manejo y un desempeño en el fútbol muy inteligente, Entonces, el capitán. pibe, capitán. Titular, ¿quién? Entre Willington Y Ortiz René. y Y René. René, yo creo que René, René sería el porque capitán. es que René rompió un paradigma, un modelo de los arqueros en el fútbol. René fue un loco, un adelantado para la época. El arquero siempre ha sido muy limitado para salir jugando. De por sí los arqueros poco juegan con los pies, harán una, dos, tres
toquecitos, carreritas y listo. En cambio, René salía Y jugando. era difícil que un arquero fuera protagonista Claro, en En esa noticias, en época, en todo. esa ya Sí, en ese época. sí, ya momento no. tiene que ser condición, ya Sí, un técnico dice, el portero sabe jugar con los pies, si no, no me sirve. exactamente. Que a veces también me parece exagerado, pues el portero, Porque la función principal es atajar es con las atajar. manos y todo eso. Pero René salía jugando y se echaba el equipo al hombro y entonces uno lo veía muchas veces en la mitad de la cancha, cobraba tiros Sí, libres, penales. penales y eso hizo que René Higuita fuera muy particular en el fútbol y llamara la atención a la FIFA que hizo una reforma en el reglamento, la jugada del escorpión irreverente. Entonces, me parece que Higuita en su momento fue demasiado interesante Adelantado. para el fútbol mundial. Entonces ese sería el titular y el suplente entonces Willington Willington Ortiz. Ortiz, que tuvo o tipificó la malicia del delantero colombiano cuando el fútbol tenía punteros derechos. Entonces, ¿qué hizo Willington Ortiz? Willington Ortiz fue un muy buen exponente de la gambeta colombiana, del De jugador la puntero picardía. derecho, con la finta, con el enganche, con el amague, con la carrera, con llegar hasta el fondo, hacer la diagonal, meter el centro para que el centro delantero de esa época, que eran grandes, Gareca en América. Gareca y muchos otros, Irigoyen, el típico delantero argentino 9-9, grande, corpulento, buen cabeceador, y eso hizo que Willington Ortiz fuera interesante porque era un jugador muy rápido, muy habilidoso y en su momento fue algo muy llamativo para el fútbol. Cuando el fútbol se jugaba con tres delanteros, puntero derecho, puntero izquierdo, Definidos. definidos. Usted no le A usted tocó, no le Calich. tocó, No, ¿no? Usted no. pero he estudiado. Ah, bueno, Ah, en el puntero seno. derecho, puntero izquierdo y centro Que de delantero. hecho cuando se respetaban los números. El 7, El el 7, el 9 y 11. el Del 1 al 11. 11, del ¿Sí 1 ves? al Ajá, 11, y Eso sí. es el 11. estudio, bebé, eso es estudio. Ah, Eso bueno. sí. Bueno, Iba, para que no nos regañes, tenemos otras dos de capitán Willy, pero titular. yo no te regalé nada, Willy. Dale, Bueno, Caliche. seguimos. Esta pregunta la formuló Will, no sé por qué él te conocerá o qué. Bueno. Yo creo que va muy ligada a la Pero edad. yo me echo la bendición. Bueno, Willy me Cap- conoce muy bien. Amparo Grisales, Margarita Rosa Francisco y oiga esto, Teresa Gutiérrez. No. Es que hay que ser muy hueputa. Yo no. Ay, El prototipo de la mujer que a mí me gusta Es es Teresa. blanca. No. Teresa Blanquita. Teresa Sí, Blanca, era no. Blanquito. Blanquita y mona. Muero por las mujeres de tez blanca y mona. Y con cabello ensortijado. Entonces, Margarita la Rosa. capital sería- Margarita pensé que Rosa era de Teresa. Francia. No, Teresa Willy, también no, es no, 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 blanca. Willy, no me la Qué baraje. pecado. Entonces, en su época y cuando hizo con Carlos Vives la novela Tuyo en mi corazón El y gallito, el gallito Ramírez, Ah, que el ya es Gallito Esperanza Ramírez, Gómez, sí. la del gallo. Ajá, todo eso. Margarita Rosa para nosotros en esa época y las Ibáñez y todo era cosa del otro mundo. Muy bien. Entonces, capitán. Capitán La sí. Mencha. Titular. La Mencha. La Mencha. Amparo Titular. Grisales. Es que sí, mejor Y dicho. Teresa, Teresa Gutiérrez es muy buena él actriz. siempre mete a Teresa Gutiérrez Sí. porque él fue profesor de ella. Sí. Ah, felicitaciones, Will. Gracias, De gracias. todas Bueno. maneras, una señora que dejó un gran legado en la actuación de Colombia. Mis respetos para Teresa Gutiérrez. Sí, nadie la escoge pues como titular ni capitán, pero bueno. Pero es que yo Eh, creo que está jugando en el equipo equivocado. Y la última de capitán titular y suplente es, ¿qué género de música te gusta más? ¿Boleros, tangos o música popular? Yo creo que boleros. Yo Entonces, no bolero soy. sería capitán. Sí, Willy, yo no soy de tangos. ¿De No, tangas más bien o de qué? tangas más bien, sí. No soy de tangos, de por sí de la música que me gusta y todo, lo que menos podría escuchar sería tangos. Me gustan los boleros y la música música popular, popular. bueno, más o menos. Entonces la música popular ahora sería titular y los últimos, el suplente sería el los tango, el tangos. suplente, sí. Ok. Hoy o por hoy, porque ha entrado bien la música popular, por el despecho, por la tusa y todo, pues uno se ha identificado más o menos con esa música.
pero no es tampoco que me guste. Me gustaría más unos boleritos bien boleritos. bonitos, bien O bacanos. reggaetón. Más o menos, pero para rayar. Ah, sí, No sí. para perrear ni sandunguear. Que caliche, eso ya está out. Hay que rayar. Will, usted Bueno, está a quedadito ver, con para eso. que No, yo no aprenda. he podido. No ha Lo que pasa es podido que no, rayar. no tengo es con qué. Sí, porque sandunguear y perrear ya está pasado de moda. Sí, sí. Bueno, ahí ya terminamos con Sí, la sección, Caliche, ya eso que usted suave. está joven y no, Sí, no Cali, raya. ah, sí. 26 añitos, Bueno, breve. apenas. Sí. Vení, era muy teso en esa época, porque ahora todo con las redes es como, es fácil hacerse conocer, por decirlo así, en el medio. Sí, Pero yo ajá. creo que mucha gente te Arrímate veía, al micrófono que después nos regañan que no otra escuchan. vez, sí. Quedó Hombre. en off, Ustedes tienen tiempo en esto, yo no. O sea, antes la gente podía reconocer tu voz, pues yo creo que pasabas en la calle como, inadvertido. sí, llegabas al banco y vengo a hacer una transferencia. Ajá. Ay, este es el de las radios. Ay, Sí, Iván ay, Darío, yo lo he digo, escuchado a ¿estás? usted. Es ¿Cómo mucho, amaneció Medellín? mucho Ah, más vos fácil estás ahora, ahí, Yo ¿cierto? estoy en Cómo amaneció Medellín muchos Ay, años. es que, ay, pero yo me lo imaginaba bonito Sí, con esa no, voz. yo me lo imaginaba más respingadito. Más fácil ahora, ¿cierto? Como la inmediatez de las redes, Sí, de todas de... maneras, y hoy la gente es muy audiovisual, hoy la gente es muy de televisión. De por sí la radio están, y más la radio deportiva está en un momento muy de crisis. ¿Por qué? Porque mire que las nuevas generaciones ya son muy visuales. Entonces ya es internet, los videos, la Las televisión, redes. las redes, todo eso. Y la radio, el AM está agonizando, Sí, sí, sí. porque ya las noticias en AM la escuchan los viejitos. Entonces la gente más o menos FM, ¿cierto? Ujú. Y los pelados ya no escuchan casi tanto música Ya en sé, Emisora. FM, Spotify, Spotify, Sí. YouTube. YouTube. Y Y en el Entonces, tema de los partidos, lo que decíamos ahora, antes la gente iba con el radiecito a escuchar el partido, que yo decía, pues están muy claro, huevones sabiendo que el partido está ahí al frente. claro. Pero ahora son más huevones porque yo voy al estadio y uno ve que está el partido allá y la gente viendo el partido en el celular. ¿No han Sí, visto? así no, La no. es. gente viendo el partido en el Ajá. celular y uno espero que estar acá en el Claro, estadio, no, es huevón. Que esté viendo el de otra parte, listo. Pero era lo que en su momento mucha gente criticaba. Hombre, vos para qué traes radio al estadio sabiendo que vos ves el partido y sabiendo que el narrador, el comentarista te hacen ver una visión muy Muy diferente de distinta lo que es el partido. ¿Por qué? Porque de pronto el fútbol es muy subjetivo. de Cada uno lo apreciación. comenta, lo ve como, ¿cierto? porque uno escucha al paisita y el balón está en la mitad y ese man Peligro está de gol. diciendo como Ajá. si fuera Peligro gol. de gol. Uno en la casa es pegado al techo, marica, Ajá. gol. Y si uno está en La el pisa, estadio, el la balón en la pasa, la mitad. hace, la Pero- masa, la tira, la Pero toca, Iván la Darío tapa y la ahorita mata y la mencionó perdió. algo. Antes todos los partidos, no te tocó, pero antes todos los partidos eran domingo, 3:30 de 3:30 la de tarde. Entonces la yo pienso tarde. que era también por estar pendiente De otros de otros De los otros resultados. Sí, Porque uno también era, ay, ¿qué gol de quién o qué? Eso era bacano, eso eso era era bacano. bacano, muy Sí. bueno. Pero de todas maneras, mire, entonces ya las nuevas generaciones no escuchan radio, ya, y la historia de los medios de comunicación está muy, primer medio de comunicación, la prensa escrita, los periódicos. Ya la gente no No lee lee, periódicos, muy total. poquito. O Segundo bien medio de pegados del del celular. celular. Segundo medio de comunicación, la radio. ¿Por qué? Porque cogió una cantidad de gente que no sabía leer. Cuando llegó la radio a Colombia, póngale 1940, 1950, 1960, que era Colombia básicamente un país rural y la gente escuchaba No se radio. acuerda, ¿cierto? Usted no. ¿Qué hacías Claro. cuando eso? En el Eh, 50 yo 50. estaba de hueva en hueva todavía. Sí, Sí. cuando 1954, cuando Rojas Pinilla el golpe de Estado y Ah, todo. era boxeador. El general Rojas Pinilla era cultura del radio, la gente escuchaba radio y la gente oía las radionovelas, todo eso Uy, sí, impulsó las Montecristo. mamás Montecristo, No. todo eso llevó a que la radio, pum, se posicionara. Para que conozcan los jóvenes Para de que ustedes ahora. lleguen a sus abuelitos y los suscriban al canal, porque no, ellos van a recordar un montón de cosas Ajá. con esto. Educando
con fútbol sin táctica. táctica. Entonces llegó después la televisión. Y más cuando llega la televisión a colores y todo eso. Entonces la gente, pum, deja de oír un poquito radio y se mete a la televisión, se posiciona la televisión como el medio de comunicación más importante. Y ahora Internet. Total, total. Total, entonces las nuevas generaciones, los pelados, ya no sintonizan emisoras, ya pagan una plataforma, Spotify, tiene la música que le gusta, a la hora que quiera, la lleva en el bolsillo sin ningún problema. Usted ve que casi que todos los muchachos tienen Con sus sus audífonos, auriculares. sí, Mucho más todo obvio. eso. fácil. Entonces, eso Total. lleva a que la radio ya también esté en las últimas. Don Iván, Don Iván Magister, Lerre. don Un pobre Magister. condón es muy un pobre condón es muy feo. Para ir terminando, ¿alguna anécdota que vos digas, pues pucha, esto me marcó cuando estuviste en los mundiales o en camerino con el fútbol profesional No, colombiano? muchas, Will, Pero muchas. una que nos Vea, quieras compartir. las transmisiones de radio, ya hoy, pues por internet, y uno viaja y puede transmitir hasta por un celular desde Cali, todo eso. Primero había que mandar una carta, como decir a Telecom, Telegrama, ¿o qué? una carta, Marconi. pedir las líneas, reservar es que los pares en el estadio, entonces uno llegaba con la consola, No. conectaba la línea, una para la transmisión y otra para el retorno, entonces uno le ponía los audífonos y empezaba a modular. El partido era a las 3:30, había que estar en el estadio desde las 12, 11 de la mañana. A ver, modula Medellín, Telecom, me escucha, Caracol Medellín. Entonces, estábamos en una transmisión en Cali una vez, en el Pascual, y aquí en Caracol Medellín había un operador que era el que recibía pues el sonido, el que Lo que maneja. hace pues Andrés Exactamente, aquí. pero con una consola grande y eso tenía una cantidad de botones y todo. Entonces él estaba pendiente de que le llegara el sonido de nosotros de Cali y le decíamos el diablo. Ya se imaginan cómo era de bonito. Así le dicen al de aquí Sí, también. Sí. diablo. Entonces empezamos a modular, es que module hasta que ponga morado. Y eso uno cuente hasta 1.100.000. 1, 2, 3. A ver, Medellín, me escucha. Caracol, Medellín, 1, 2, 3, 4. Modulando, modulando, modulando. Desde las 11. Y era a la 1:30, 2 de la tarde, Ya Nacional América en Cali. Nada que llegaba sonido. Y era yo, a ver, diablo. Y güey, salime, diablo, salime si sos berraco. Y la gente... Diablo, ¿me escuchas? No jodas. Diablo, 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 te estoy modulando. Diablo, diablo, salime, salime, pues, diablo, salime. Y la gente muerta de la risa mirando a este man peleando con el diablo. Y nunca salió. Nunca salió. Menos mal No, porque él qué es muy belleza. buena gente. No, mejor dicho, me hubiera enterrado Y el estoy cacho. invocando todo eso. ¿Y a cuánto tiempo conoció a Will? Oh, unos añitos más Sí, tarde. Como fue dicen las películas, invoque. 5 meses más tarde. 5 meses después. 5 Bueno, meses. Caliche, ya para ir terminando, a ver qué falta por preguntarle a Iván Darío, porque si no aquí nos quedamos Sí, toda la aquí vida con las amanecemos. anécdotas Y de más Iván Darío. gotereando ron. No, y tomando, él no se quiere ir. No, yo tampoco quiero que Y se vaya. como dicen, y yo pegado no me controlo. Y en los mundiales, Los para terminar, una mundiales. anécdota así que os digas, puta, Que esto una vez marcó. nos hicieron correr los hinchas argentinos, pero correr en un estadio. Estábamos en las afueras de un estadio y teníamos la camiseta de Caracol y decía Colombia, Caracol, Colombia. Nosotros éramos por ahí 4 o 5 que estábamos afuera de un estadio. Me acuerdo, iba a jugar a Argentina un partido y venían una mano de hinchas argentinos gritando cuando nos vieron, colombianos, hijos de puta, colombianos, coqueros, colombianos, yo no sé qué, ahí están, son todos negros, son todos brutos, son colombianos, que vamos a justiciar a los colombianos, que yo no sé qué, y se vienen esos argentinos, hermano, y nos tocó a nosotros salir corriendo. ¿Y por qué no invocaste al diablo otra vez, huevón? Pero Nos si salvó, eso en el Mundial de Estados Unidos, nos salvó que llegaron los policías de Estados Unidos como en unos carabineros con unos vestidos especiales que usaban y ahí mismo los hicieron correr, pero qué susto nos dieron. Ay, pero muy juepucha. huevón también. O sea, yo viendo a Iván, es blanquito, alto. Yo Ay, mismo qué empiezo a hablar cosa. argentino. Ay, No, sí, pero es que- matemos esas Sí. gonorreas. O en inglés, Ah, ¿están allá en sí. Estados Unidos, sí, o Sí, qué? sí, sí, Me ha sí. dicho que Guadome. Black, black.
No, Iván, muchas gracias, No, hermano, ustedes, por muchachos, venir. hombre, qué bueno. Muy ameno. Felicitarlos por la invitación, por el espacio. Sigan educando a través de, de De este fútbol sin medio. táctica. En Sacando fútbol programas sin para la táctica, tercera edad. sí, No, general. esa gente se va a sentir muy Muy identificada. orgulloso. Sí, no, y para que los jóvenes también aprendan. Es que ahorita Claro. lo tienen todo mamey, pero Claro, antes no fue ahorita. así. Claro, claro que sí. Y la radio fue un medio de comunicación muy importante y aportó demasiado al fútbol. Vea el Mundial de Chile, donde Colombia empató 3-3 con Rusia. Ujú. Ese fue el del gol El olímpico gol Olímpico de olímpico Marcos de Col. Marcos Col, No, 1962. sí he estudiado. Sí, No, la gente se enteró de eso y lo celebraron aquí como si Colombia hubiera ganado un campeonato mundial de fútbol y fue un empate a 3 goles a través de la radio, Claro. las peleas de Kimpambelé, de Monzón, todo eso se transmitía desde muchos países y la gente se enteraba de todo. No, la radio fue un medio muy significativo, sí, muy como todo, importante. siempre se va Y la avanzando y Evolucionando. evolución, y evolucionando. ha aportado mucho al deporte en Colombia, al fútbol. ¿Qué hubiese sido el fútbol sin las transmisiones deportivas? Total, total. Por eso Total. es que ahora todo el mundo cree que sabe de fútbol. Sí. Gracias. No, y Gracias. primero, vea, a mí me tocó hacer entrevistas a los futbolistas desnudos en los camerinos. Uno esperaba que los jugadores abrieran la puerta, salieran del baño y ahí mismo para entrevistarlos, para ponerles el gol, porque a ellos les gustaba escuchar el gol del Paisita, del Tato Sanín, de Jorge Luis Oiga, yo sí lo he visto, Campuzano. yo sí Venga, no, siete, porque está muy parado. sí, ese no es el micrófono. Y eso era emocionante, ¿Cómo así? repetir el gol, Bueno, repetir el ya, gol. ya. Oh, Ey, no, repetir, Iván. repetir el gol, que el jugador hablara, la gente era pegada del radio escuchando. Ahora es tan frío, tan lejano una Sí, rueda de total. prensa. Yo lo he unas- visto desmotivado ahorita cuando entro, como nos miro como, es que es con ropa la entrevista. Qué huevona. Con unas ruedas de prensa y unas preguntas tan absurdas. Antes la radio tenía esa inmediatez tan bacana después de los partidos de fútbol, que cuando terminaba el partido de fútbol usted se iba para la casa oyendo las entrevistas, los Sí, comentarios. total, Bacano. total. Bueno, no. Bueno, No, muchachos. Iván Darío, de verdad que excelente, muchas excelente. gracias. Esperamos Muy que bien, que pueden echarme en otro roncito. Claro que sí, que ustedes allá viéndonos lo hayan disfrutado tanto como nosotros. De verdad que es un privilegio pues escuchar a una persona con tanta experiencia, tanta sabiduría en todo este tema, no solo del fútbol, sino en general del periodismo deportivo. Agradecerte, Iván A Darío, de usted, verdad, Willy, por Cali. este espacio, por el, No, por el Iván. tiempo. Y Caliche, ¿a quién le va a hacer el pase gol, Iván Darío? ¿A Nos quién? faltaba eso, el pase gol. Iván Darío, nosotros tenemos una sección que llama el pase gol. O Sí. sea, ¿a quién consideras vos que podríamos invitar aquí al programa de fútbol sin táctica? Que consideras que le gusta esto, hablar, compartir experiencia. ¿A quién crees que? Mucha gente. ver, ¿a mira, quién? Neider Decime a quién. Morantes tiene muchas historias. Hugo Gallego tiene Hugo muchas Gallego. historias. Con esos dos ya yo creo que Quedamos podemos melos. empezar a ex gestionar. futbolistas, Bendito Fajardo, es muy ameno para hablar con él. Hay mucha gente con la cual se pueden hacer muchos programas. Ahí Bueno, ya tenemos tres tenemos tres alternativas, opciones, Sí, Caliche. ajá. Listo, muchas gracias. Bueno, señores. Hoy se me olvidó decirle acá desde la corte algún agradecimiento especial, Gastrobar, bar de comedia toda la semana. Bueno, otra cosa es que se suscriban al canal nuestro de YouTube, Fútbol sin botoncito. Táctica, ¿cierto? Dele Pequeño. el botoncito. Para los de nuestra generación, el botoncito es lo que... Muchas gracias, Fútbol sin Táctica. Nos vemos en un próximo capítulo. Un abrazo.